En los anales de la antigua Mesopotamia, mucho antes de que las historias de la Biblia tomaran forma, susurros de una entidad femenina formidable resonaban por los desiertos. Esta era Lilith, no una figura singular, sino una entre un grupo temible de demonios femeninos. Lilitú, Lilu, Lilitú y Ardal-Lili. Eran criaturas de la noche, su existencia entrelazada con la oscuridad y lo sobrenatural. Se decía que estos seres, ni completamente humanos ni completamente divinos, merodeaban las sombras, su presencia un presagio de desgracia y malos augurios. Los antiguos mesopotámicos creían que Lilith y las de su clase poseían poderes peligrosos, capaces de infligir daño a los mortales desprevenidos. Se decía que su belleza era tan atractiva como traicionera, una herramienta empleada para atrapar y engañar. Se creía que se aprovechaban de los vulnerables, particularmente hombres y niños, sus motivos envueltos en misterio y malicia. Estos antiguos relatos de demonios femeninos, con Lilith a la cabeza, pintan una imagen vívida de los miedos y ansiedades que atormentaban al pueblo mesopotámico. La oscuridad albergaba terrores desconocidos, y Lilith encarnaba la esencia misma de estos miedos primarios. Su imagen, a menudo representada con alas y garras, servía como un recordatorio constante de las fuerzas invisibles que acechaban justo más allá del reino de lo ordinario. Desde estas antiguas raíces mesopotámicas, la leyenda de Lilith tomaría vuelo, llevada por los vientos del tiempo para influir en otras culturas y sistemas de creencias. Su historia, un tapiz tejido de miedo, fascinación y rebelión, continuaría evolucionando, dejando una marca indeleble en la psique humana. A medida que pasaban los siglos y las civilizaciones surgían y caían, la leyenda de Lilith viajó más allá de las fronteras de Mesopotamia, encontrando un nuevo hogar dentro del folclore y el misticismo judíos. Aquí, Lilith experimentó una transformación fascinante, su historia entretejida con las narrativas y creencias del pueblo judío. Lilith emergió como una figura prominente por derecho propio, su leyenda imbuida de nuevas capas de significado y complejidad. En la tradición judía, la asociación de Lilith con la oscuridad y lo sobrenatural persistió, pero su papel se expandió. Se convirtió en una figura de miedo y fascinación, encarnando el atractivo del conocimiento prohibido y los peligros del poder femenino desenfrenado. Era una tentadora, una seductora y un símbolo de los aspectos indómitos de lo femenino. Uno de los desarrollos más significativos en la encarnación judía de Lilith fue su asociación con el robo de niños. Se convirtió en un espantapájaros, una criatura de la que se susurraba en voz baja, que se decía que se aprovechaba de los bebés y los robaba de sus cunas. Lilith, en cierto sentido, personificaba esos miedos, convirtiéndose en una manifestación tangible de los peligros desconocidos que acechaban en las sombras, amenazando a los miembros más preciados de la sociedad. La adopción de Lilith dentro de la tradición judía destaca la naturaleza fluida de la mitología y el poder perdurable de las historias antiguas. La transformación de Lilith de un demonio mesopotámico a una figura de tanta prominencia en el folclore judío habla de la capacidad humana para adaptar y reinterpretar las creencias antiguas, imbuyéndolas de nuevo significado y relevancia para cada generación sucesiva. Quizás el capítulo más intrigante y controvertido de la saga de Lilith se desarrolla en las páginas del folclore judío, donde se vincula irrevocablemente con la figura bíblica de Adán. En una desviación radical de la narrativa de la creación tradicional, algunas interpretaciones rabínicas presentan a Lilith como la primera esposa de Adán, una mujer creada no de la costilla de Adán, sino de la misma tierra primordial, lo que la convierte en su igual en todos los sentidos. Esta interpretación, que a menudo se encuentra en la literatura midrásica y los textos cabalísticos, presenta un marcado contraste con la historia más familiar de Eva. Mientras que Eva es representada como sumisa y obediente, Lilith encarna el desafío y una feroz independencia. Según estos textos, Lilith se negó a ser subordinada a Adán, rechazando sus intentos de dominarla. Su negativa se derivó de su creencia de que fueron creados iguales, ambos formados del polvo de la tierra y, por lo tanto, merecedores de igual estatus y autoridad. Este acto de rebelión contra el orden patriarcal tradicional ha consolidado el estatus de Lilith como un ícono feminista, un símbolo de empoderamiento femenino y el rechazo de las normas sociales que buscan confinar a las mujeres a roles subordinados.
Su historia resuena con aquellos que desafían la desigualdad de género y defienden el derecho de las mujeres a determinar sus propios destinos. La historia de Lilith como la primera esposa de Adán, aunque no se encuentra en los textos canónicos de la Biblia, ha capturado la imaginación de artistas, escritores y académicos durante siglos. Ofrece una narrativa alternativa convincente a la historia de la creación, una que desafía las visiones tradicionales sobre los roles de género y celebra el poder de la autonomía femenina y la autodeterminación. Sección 4. Desafío y partida. El precio de la igualdad. La negativa de Lilith a someterse a la autoridad de Adán, su audaz afirmación de igualdad, no quedó impune. Según la leyenda, su desafío condujo a una amarga separación. Una separación que tendría consecuencias de gran alcance tanto para Lilith como para la humanidad. Su partida del jardín del Edén, un lugar de belleza idílica y armonía, marcó el comienzo de su transformación en una figura más estrechamente asociada con lo demoníaco. Según cuenta la historia, Lilith, incapaz de tolerar el dominio de Adán, pronunció el nombre inefable de Dios, una palabra de tal poder que estaba prohibida para los labios humanos. Este acto de transgresión, un desafío deliberado al orden divino, selló su destino. Fue desterrada del Edén, expulsada al desierto para enfrentar un futuro incierto. La huida de Lilith del Edén puede interpretarse como una metáfora de las consecuencias de desafiar las normas establecidas, particularmente aquellas relacionadas con los roles de género y las dinámicas de poder. Su historia destaca el precio que a menudo pagan aquellos que se atreven a desafiar las expectativas sociales, particularmente las mujeres que buscan liberarse de las limitaciones del control patriarcal. A pesar de las dificultades que enfrentó, el exilio de Lilith también se convirtió en un símbolo de liberación. Su disposición a abandonar el paraíso en lugar de comprometer sus principios resonó con aquellos que valoraban la libertad y la autonomía por encima de todo. Su historia se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que se sentían sofocados por las limitaciones sociales, un recordatorio de que la verdadera libertad a veces requiere un acto de fe y la voluntad de abrazar lo desconocido. Sección 5. Lilith y los cananeos. Reflejos de la ansiedad cultural. La leyenda de Lilith, aunque profundamente arraigada en las tradiciones mesopotámicas y judías, también ofrece una visión fascinante de las ansiedades culturales y las tensiones sociales del mundo antiguo. Específicamente, la representación de Lilith, particularmente en el folclore judío, puede reflejar un grado de aprensión hacia las prácticas religiosas y las costumbres sociales de las culturas cananeas vecinas. Los cananeos, a menudo representados en la Biblia hebrea como idólatras y practicantes de lo que los israelitas consideraban rituales moralmente corruptos, representaban un otro cultural contra el cual los israelitas definían su propia identidad. Lilith, con sus asociaciones con la sexualidad, la independencia y lo demoníaco, puede haber servido como una encarnación simbólica de las amenazas percibidas que representaba la cultura cananea. Es importante tener en cuenta que estas interpretaciones son especulativas y están arraigadas en el contexto histórico de la época. La representación de Lilith como una figura negativa, particularmente su asociación con los cananeos, debe entenderse dentro del marco de los antiguos choques culturales y las ansiedades que rodeaban las interacciones con diferentes sistemas de creencias. No obstante, la conexión potencial entre Lilith y los cananeos destaca las formas en que los mitos y leyendas a menudo reflejan preocupaciones del mundo real y ansiedades sociales. La historia de Lilith, vista a través de esta lente, se convierte en un estudio de caso fascinante en la interacción entre el mito, la historia y la identidad cultural. Sección 6. Una madre de demonios. La progenie y el castigo de Lilith. Desterrada del Edén y maldecida a vagar por los reinos desolados del más allá, la historia de Lilith da un giro escalofriante. Como castigo por su desafío, se dice que se convirtió en madre de demonios, dando a luz innumerables descendientes monstruosos en el mundo. Este aspecto de su leyenda solidifica aún más su asociación con lo demoníaco y refuerza su imagen como una figura de miedo y terror. Según algunas versiones de la historia, Lilith, en su desesperación y rabia, buscó poblar el mundo con criaturas tan monstruosas como su propio dolor.
se convirtió en una fuerza de caos y destrucción, su progenie una plaga para la humanidad. Se decía que estos descendientes demoníacos, a menudo descritos como grotescos y deformes, acechaban la noche, se alimentaban de los vulnerables y propagaban el terror a su paso. El motivo de Lilith como madre de demonios probablemente se deriva de los antiguos miedos que rodeaban el parto y la mortalidad infantil. El nacimiento de un niño, aunque era una ocasión feliz, también estaba plagado de peligros en el mundo antiguo. Lilith, como símbolo del poder femenino que salió mal, se convirtió en un punto focal para estas ansiedades, encarnando el temor a las complicaciones durante el parto y la posible pérdida de un recién nacido. Además, el castigo de Lilith, la muerte de sus hijos, refleja una ansiedad social profundamente arraigada sobre el poder femenino y su potencial para perturbar el orden establecido. Su historia sirve como un cuento con moraleja, una advertencia contra la insubordinación femenina y los peligros de desafiar la autoridad patriarcal.